¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Alguno tal vez esté pasando una mala temporada? Y si es así, creo que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Creo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Amén. Déjenme ajusto aquí el micrófono, un tantito nada más. Sí, 3. Sí, 1, 2. Creo que ahí está, para no lastimarles sus preciosos oídos. Pati, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué, por favor, en el capítulo 6. En el capítulo 6. Léanlo conmigo, por favor. Josué capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ok? Se los voy a poner en la pantalla para que también lo puedan leer. Bien, dice de la siguiente manera: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. Es decir, esta tierra, este reino, era un reino que tenía unos muros, y la forma en que Dios les iba a dar la victoria era esta. Entonces, voy a volver a leer desde el versículo 2. Dice: pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la guardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que se les diera la orden de gritar a viva voz. Josué hizo llevar el arca del Señor alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas.
Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal y como lo habían hecho los días anteriores, solo que ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Este pasaje que acabamos de leer, ¿les parece lógico? A mí se me hace muy, pero muy lógico. Es como si Dios diera una receta mágica para que algo sucediera. Ya me desconecté. Bueno. Pero me ponen el QR. Otro. El de la casita, creo. Gracias. Les decía que este pasaje se me hace demasiado ilógico. Me suena como: ve a la Merced, que te hagan una limpia y después de eso ya. Vean la orden del Señor. Pueblo de Israel, en el versículo 2 dice: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad durante 6 días una vez. Y al séptimo día no será una vez, sino serán 7 veces. Y después de que hayas dado las vueltas 7 veces, entonces vas a gritar. Y cuando grites, la muralla se va a caer. Este es uno de los escenarios de fe más fuertes de la Biblia. Es uno de los eventos donde yo veo la fe en acción. Por eso le puse este mensaje: donde la fe comienza. Pero este evento, muchos quisiéramos que la vida en Dios fuera de este nivel de fe. El martes les hablaba acerca de los milagros. Y hablábamos de que la fe se da que nosotros debemos de tener una fe gigantesca para que sucedan milagros en nuestra vida. ¿Me explico? Y esto es, y este pasaje es tan fuera de lo común, tan fuera de lo que yo podría pensar acerca de conseguir algo. Miren, el Señor les dice a Josué, dale 7 vueltas. Imagínate que alguien quiere conquistar el corazón de alguien y le dice: mira, lo vas a conquistar así. Un día pasa y le das una vuelta alrededor de ella, que no se dé cuenta. Y eso lo vas a hacer durante 6 días, pero el séptimo día le vas a dar 7 vueltas alrededor de ella. Y después de eso, gritas. Cuando grites, su corazón va a ser tuyo. ¿Quién de ustedes creería que algo así puede pasar? ¿Verdad que suena ilógico?
Sin embargo, este pasaje es uno de los pasajes de fe más grandes que yo encuentro en la Biblia. El Señor simplemente les dice, miren, vamos a hacer algo. Ustedes van a conquistar esta tierra. La tierra estaba amurallada. Los expertos apenas hace algunos años encontraron vestigios de Jericó. Y encontraron vestigios de la muralla de Jericó. Y encontraron los vestigios de los fundamentos de estos muros. Y los expertos descubrieron que la ciudad fue conmovida, que lo que sucedió ahí fue un terremoto de los más grandes de los que pudiera haber. Tan así que el fundamento de esa tierra se movió, que tiró los muros a totalidad. Y fue así como Dios les entregó esto. Pero esto es la imagen más bonita de la fe. Todos quisiéramos que Dios nos dijera, mira, ve a la máquina ahí de monedas, échale 5 pesos y se te va a caer toda la moneda que está allá adentro. Y ahí vamos, creyendo que sí. Pero suena ilógico. ¿A cuántos les ha pasado? Que le echan la moneda, quieren agarrar el oso de peluche, ya le echaron 100 pesos y jamás lo agarraron. Porque son los eventos de fe que todos quisiéramos tener. ¿Sí o no? Quisiéramos que con una oración pasara el milagro. Quisiéramos que con una oración el temor se fuera. Quisiéramos que con una oración tuviéramos el trabajo que queremos. Quisiéramos que con una oración tuviéramos la casa que queremos. Quisiéramos que con una oración mi relación se arreglara. Quisiéramos que con una oración la enfermedad se fuera. ¿Puede pasar? Si me lo preguntas, yo te diría que sí. Sin embargo, la fe necesita crecer. Hola Vivi. Hola Joe. Hola Kevin. A Kevin le digo Alexis y a Alexis le digo Kevin. ¿Ah, es el mismo? Entonces Daniel allá. Kevin Alexis. Tú sabías. Jamás me he equivocado, amigo. Sin embargo, la fe, les decía, debe de crecer. Tu fe debe de crecer. Todos queremos que todo pareciera como este momento. Quiero contarte esta historia muy personal. Tenía como 21, 20, 19 años más o menos. Yo pastoreaba jóvenes y cada año la iglesia hacía un viaje a la sierra de Veracruz, a un lugar que se llama Xoxolpa y otro lugar que se llamaba Coacuacos. Y llegábamos ahí y hacíamos la escuela bíblica de verano para los niños de ese lugar. La gente no hablaba español, muchos de ellos hablaban náhuatl. Esa fue mi primera vez donde vi una Biblia en náhuatl. Y yo recuerdo muy bien una experiencia. Esa ocasión en que fuimos, la iglesia estaba construyendo el templo. Y nos subimos arriba de la iglesia, arriba del templo que estaba ahí. Y pasó algo que se quedó en mi corazón para siempre. Se quedó en mi corazón muy profundamente. Y pasó lo siguiente. Pasó una gallina que tenía polluelos. La gallina pasó y atrás iban sus pollitos amarillitos, chiquitos, de esos bonitos. No como los de la Merced, que están de colores, sino chiquitos, amarillos, naturales. Y de repente pasó la gallina y de repente pasó un pollito que tenía la pata totalmente fuera de lugar y la tenía torcida. Entonces el pollo iba como cojeando, como caminando, tratando de caminar. Y el pollito de repente se cayó en un lugar entre tabiques y cayó al hoyo. Y el pollito no podía salir. Yo saqué al pollito y cuando vi su pata toda torcida dije, ¡ay, pobre pollito!
Y mi pastor, en ese tiempo, mi pastor Abel, nunca voy a olvidar este momento ni lo que hizo, porque eso marcó mi corazón. Él tomó el pollito y cuando vio que yo tenía el pollo en las manos, un pollito chiquito, me dijo, acomódale la pata. Y yo le dije, ¿pero cómo? El pollito tenía la pata fuera de lugar y se veía que el pollito estaba sufriendo de dolor, porque eso le había pasado al pollito un momento antes. Y me dijo, ándale, ¿pero cómo? Jálale la pata, acomódasela. Y yo le dije, no voy a lastimar a ese pollo. Y después me dijo esto, el pollo está sufriendo. Jálale la pata, ayúdalo. Yo le dije, no puedo con esto. Entonces él me dijo, dame el pollo. Tomó el pollo, lo sostuvo fuerte, tomó su pata y lo jaló. Y después hizo algo tipo Miyagi. Y después tomó el pollo, lo puso en el piso y el pollo avanzó con sus dos patitas, feliz. Esa historia me cambió la vida. Me hizo saber que en ocasiones Dios te va a tratar así. Que Dios necesita formarte. Pero que cuando te zafas la pata por andar metido donde no debes, te va a jalar la pata aunque te duela. ¿Han escuchado alguna vez a un niño que se quebró el brazo cuando se lo están acomodando? Yo escuché eso una vez y yo prometí cuidarme toda la vida para que jamás me tengan que arreglar un hueso roto. ¿Alguien aquí se ha roto un hueso? ¿Se lo han tenido que acomodar? ¿Qué dolor se siente, Edith? ¿Qué dolor se siente, Eduardo? ¿Sabes? Todos quisiéramos que la vida fuera como la de Josué. Ándale, Josué, dale 7 vueltas al asunto, luego dale 6 vueltas un día a la vez y luego le das 7 vueltas seguidas y cuando grites el muro se va a caer y va a ser tuyo. Todos quisiéramos ese momento de fe. Todos quisiéramos que las oraciones fueran mágicas. Pero el Señor tiene que hacer crecer nuestra fe. Lo que hoy quiero decirte es que si estás pasando un mal momento, que si estás pasando una mala temporada, seguramente el Señor está formando tu fe, está formando tu carácter. Dios quiere verte conquistar tu tierra. Sin embargo, una tierra no se puede conquistar a menos que estemos listos para la conquista. Y a veces tenemos que reconocer que honestamente no podemos. Y que necesitamos que alguien venga y jale nuestra pata dislocada para que podamos caminar hacia nuestro destino. Así es que te pido que vayamos ahí al libro de Números, por favor. Números ahí en el capítulo 20. Y antes de leer ese pasaje, vamos a leer el capítulo 14, por favor. Números 14. En el capítulo 13 anteriormente, para ponerte un contexto, dice así: el Señor dijo a Moisés:
Envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas. La tierra de Canaán es esa donde está entrando Josué, y la primera tierra de las primeras tierras conquistadas, la primera es Jericó, y los muros cayeron. Pero antes de que eso sucediera, esto es lo que pasó. El Señor dijo a Moisés: envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Estos son sus nombres. De todos ellos, solamente considera a los que entraron a la tierra conquistada. El primero de ellos es Caleb, está ahí en el versículo 6. Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá. Y el segundo fue Josué, está ahí en el versículo 8, dice Oseas, hijo de Nun. Josué es el segundo nombre que Dios le dio. Él se llamaba Oseas y Dios le puso el nombre de Josué. La palabra Oseas, la palabra Josué, Joshua o Yeshua significan salvación. Ese es el significado del nombre. Ahora, en el versículo 16 dice: estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Ellos van a explorar la tierra. Para que no leamos toda la historia y para no hacerles el cuento muy largo, después dice la palabra que regresaron. En el versículo 25, al cabo de 40 días, estos 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés. Aarón y toda la comunidad israelita presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Ellos fueron a ver la tierra que querían conquistar, la tierra que Dios les había prometido. Pero esta es la respuesta de ellos: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Obviamente hablaban de Jericó. Hasta vimos anaquitas allí. ¿Qué son los anaquitas? Gigantes. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la riviera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Hasta aquí lo que está sucediendo es que Dios les había prometido que les iba a dar algo. Y yo quiero decirte que Dios te ha prometido darte lo mejor. Hace unos meses les compartí un mensaje y les dije esto: la forma en que Dios nos revela nuestra tierra prometida es con los anhelos de nuestro corazón. Te voy a decir algo para ejemplificártelo. Yo quiero una casa. Yo tengo el anhelo de comprar una casa. Ese es un anhelo de mi corazón. Para mí, eso es una promesa de Dios. Y para mí es algo que puedo alcanzar. No sé en cuántos años, pero espero poderla alcanzar lo más pronto posible. ¿Me entiendes? De esa forma nosotros visualizamos la tierra que Dios nos prometió. Porque los deseos que hay en tu corazón, debes de considerar que son deseos que Dios puso ahí. Que si tienes sueños, son sueños que Dios puso allí. La pregunta es esta: ¿le crees a Dios? La pregunta es esta, iglesia: ¿le crees a Dios? ¿Crees que Dios te puede dar eso que estás soñando en tu corazón? Bueno, estos hombres fueron a ver la tierra que iban a conquistar y vieron que efectivamente era una tierra próspera. Pero cuando vieron las dificultades y los obstáculos, ellos eligieron no creer. Yo quiero una casa, pero ¿cuánto cuesta una casa? La más barata, ¿cuánto cuesta? Como 1 millón, pero la que yo quiero
Con la que yo sueño, cuesta como unos 3,5 millones, tal vez más. Y algunos empezamos a ver los obstáculos de alcanzar lo que queremos. Y cuando Dios nos pregunta, hijo, ¿me crees que yo te quiero dar esto? Muchos decimos, Señor, fui a ver la casa. Ahí donde están las muestras de las casas, están bien bonitas, Señor. Hasta te dan una cocina gratis. Ajá. Ay, Señor, pero cuesta 3,5 millones. Nunca voy a poder, Señor. Nunca. Algunos están enfermos y el Señor te quiere dar tu sanidad. Y Dios voltea y te pregunta, hijito, hijita, ¿crees que te puedo sanar? ¿Crees que te quiero sanar? Y le decimos, Señor, yo he visto a mucha gente salir de esto, pero no sé si yo podré. Eso fue lo que le pasó a estos espías que fueron a visitar la tierra. Ellos fueron a ver lo que era para ellos, pero su fe no les alcanzó. Y la fe no les alcanzó tan así que Dios cambió de opinión. Dios decidió que ellos no iban a poseer esa tierra. Y te digo algo, no podemos poseer aquello que no creemos que podemos tener. No podemos poseer aquello que no creemos que podemos tener. Si tú sabes que Dios te quiere dar algo, pero tú no crees que Dios te lo pueda dar, entonces no será para ti. ¿Por qué? ¿Porque Dios no te lo quiere dar? No, Dios te lo quiere dar. Pero si tú no crees, entonces ¿cómo esperas que Dios te lo dé? Si no le crees. Es lógico. Dios cambió de opinión en ese momento y les dijo, no. ¿No me crees? Bueno, pues entonces no te lo voy a dar. Se lo voy a dar a tus hijos, pero a ti no te lo voy a dar. Y no solo eso, sino que ahora tendrás que caminar por el desierto 40 años. Y tú no vas a heredar la tierra, sino solo tus hijos. Por eso en el capítulo 14 vemos la decisión del Señor. Números 14, versículo 16. El Señor no fue capaz de llevar a este pueblo, los voy a leer desde antes para que tengan un poquito más de contexto. Moisés respondió al Señor, recuerda que fuiste tú, está discutiendo con el Señor, recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que tú, Señor, te dejas ver cara a cara, que tu nombre reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien lo guía de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Porque la decisión original de Dios, cuando este pueblo no le creyó, la decisión de Dios fue matarlos. Dijo, ¿para qué los quiero? ¿Para qué quiero esto si no me sirve? Si les doy y no quieren la tierra prometida, no me sirve. Entonces Dios dijo, los voy a matar. Moisés intercede por ellos y Dios lo escucha. Dice en el 17, ahora Señor, deja sentir tu gran poder. Tú mismo has dicho, el Señor es lento para la ira y grande en amor. Perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente el culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por tu gran amor, perdona el pecado de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Y el Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono.
Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo, y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El versículo 25 dice esto. Pero regresen mañana al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Y los amalecitas y los cananeos, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. ¿Por qué este pueblo no pudo recibir lo que Dios les prometió? Por su falta de fe. La respuesta es sencilla: por su falta de fe. Aquí tengo otra respuesta para ti. No estaban listos para recibir lo que Dios les había dado. Jesús dice palabras muy duras como esta: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Algunos queremos lo mucho sin ser fieles en lo poco. Y esa era la realidad de este pueblo. ¿Sabes? Muchos ven a un Dios malo aquí. Qué malo es Dios. No les quiso dar. Es más, los castigó. Primero los quería matar. Y luego les dio chance. Pero el castigo para ellos era rondar por el desierto 40 años. Cuando leímos el primer pasaje, vemos a un Josué bien campante. Señor, dime qué quieres que haga. Y Dios le dice: mira, Josué, dale 7 vueltas, 6 días, 6 vueltas. El 7º día, dale 7 vueltas. Luego grita y los muros van a caer. ¡Guau! ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Pero Josué estuvo aquí, en el desierto, 40 años. ¿Sabes dónde se forja la fe, iglesia? En el desierto. ¿Sabes dónde comienza a crecer la fe? En el desierto. ¿Sabes dónde comienza a fundamentarse tu fe? En el desierto. Allí, en el sol, en lo oscuro, en el frío de noche, en el calor del día, donde volteas para todos lados y lo único que ves es arena. Allí. ¿Dónde comienza la fe? En el desierto. Iglesia, tu fe, para que llegues a tu Jericó, necesitas pasar por el desierto. No puedes conquistar a Jericó si primero no pasas por el desierto. No puedes conquistar, no puedes llegar a ese nivel de fe. Para llegar a ese nivel de fe, necesitas que tu fe sea formada, que tu fe sea estructurada, que tu fe sea fortalecida. Por eso muchos ven a un Dios malo que los manda por el desierto. ¿Qué Dios tan malo? Los mandó por el desierto 40 años y aparte a ellos no les dio la tierra sino a sus hijos. ¿Sabes para qué los llevó al desierto? Para enseñarles la fe, para enseñarles a creer. Así es de que con esto respondo tal vez a la pregunta que te has estado haciendo. Si has estado pasando por una mala temporada, tal vez estés entrando a una mala temporada, el Señor está formando tu fe y la está haciendo crecer. Para que cuando llegue el momento de que enfrentes a tu Jericó, el Señor te diga: mira, extiende tu mano, tócalo y verás.
¿Me dices amén? Amén. Así es de que la fe se forma en el desierto. Vamos ahí a Números 20. Esto que vamos a leer sucedió en el desierto. Estas historias que vamos a leer son las historias del desierto. Tú tienes que leer Números a partir del capítulo 16 y no puedes leerlo igual. Tienes que leer Números y entender que todo lo que está sucediendo en el libro de Números, en el desierto, son las historias para fundamentar la fe de este pueblo. Este pueblo, a pesar de haber visto las 10 plagas de Egipto, a pesar de haber visto el mar rojo abrirse, a pesar de haber visto las maravillas de Dios, todavía no estaban preparados para Jericó. No podían conquistar Jericó. No podían. Y a veces nosotros tenemos que reconocer que no estamos listos para Jericó. No estamos listos para eso. Entonces el Señor tiene que llevarnos al desierto para fundamentar nuestra fe. Y este capítulo 20 a mí me gusta mucho, porque es muy completo acerca de todo lo que sucedió en el desierto. Yo podría hablarte de todas las cosas que pasaron en el desierto, pero este pasaje en particular es muy específico porque habla acerca de esas cosas que nosotros pasamos en la vida diaria. Así es de que Éxodo 20 dice así, voy a poner en la pantalla. Dice así: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acamparon en Cades. Allí fue donde Miriam murió y fue sepultada. ¿Quién era Miriam? La hermana de Moisés y de Aarón. Ellos tres eran hermanos. Miriam ya ha pasado el tiempo, está en años y ahí muere. Como hubo una gran escasez de agua. ¿Qué hubo? Una escasez de agua. Los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Y este es lo primero que quiero decirte. Tu fe es probada en tu necesidad. ¿Qué era el agua? ¿Una necesidad o un lujo? Todos necesitamos agua. La misma ciencia dice que si pasas 3 días sin agua, te puedes andar estirando. Puedes morir si pasas 3 días sin tomar agua. Así es de que Dios nos prueba y desea hacer crecer nuestra fe en medio de nuestra necesidad. ¿Has tenido necesidad? Yo sí. ¿Has tenido necesidad de comida? Sí. Y aquí se rompe el mito, porque muchos dicen que no hay cristianos que pasen hambre. Sí, hay cristianos que pasan hambre. Tal vez tú no, pero los cristianos de Xexolpa y de Coacoacos, te lo digo, ellos pasan hambre. Visitar esas tierras de nuestro país donde de verdad hay que caminar kilómetros. Mira, los cristianos de Xexolpa y de Coacoacos, que era la iglesia que se había establecido, los cristianos que llegaban ahí, algunos de ellos caminaban 3 días para llegar a la iglesia. No en burro, no en carro, caminaban por la selva, por los cerros. 3 días para llegar a la iglesia. Esa gente tenía fe. Nosotros estamos a 15 minutos caminando y nos cuesta. Así es de que Dios prueba tu fe en tu necesidad. ¿Te falta algo? Tienes necesidad, pero estoy hablando de necesidad, no de que quieres esos tenis Nike de 1,200 pesos o de 6,000. Yo conozco personas que se han comprado tenis hasta de 8,000 pesos. No hablo de esa necesidad. Eso es un lujo, eso es algo que puedes tener porque tienes para comprarlo. Hablo de verdadera necesidad.
de verdadera necesidad, cuando la ropa se te está acabando, cuando los calcetines comienzan a escasear, cuando los calzones comienzan a escasear, cuando los pantalones, las playeras comienzan a escasear. Hablo de esa verdadera necesidad. Porque esta gente se encontró en el desierto y no tenían agua. Y el agua es necesaria para vivir. Y ellos se encontraron en este momento. Y mira lo que dicen los versículos posteriores. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y les reclamaron a Moisés: ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. Esta gente, en vez de pedir, se quejó. Pregunta, iglesia: ¿qué haces cuando tienes necesidad? Haces una oración a Dios y le dices: Dios, necesito. O le dices: Dios, te estás pasando de lanza. No se vale, Dios. No es justo. Yo trabajo, me esfuerzo y tengo necesidad. No es posible. ¿Qué hacemos cuando tenemos necesidad, iglesia? ¿Sabes? Cuando te das cuenta de que Dios está probando tu fe, te darás cuenta de que Dios también está forjando tu carácter. Y de que Dios no solamente desea que tu fe crezca, sino que tu carácter crezca. Piénsalo. Cuando Dios le dijo a Josué: dale 6 vueltas durante 6 días, ¿tú qué dirías? Si Dios te dijera: ve allá, toma un autobús, llega a este lugar, siéntate ahí, espera porque ahí Dios porque ahí te voy a dar lo que necesitas. ¿Tú le creerías a Dios si tuvieras solamente 15 pesos en la bolsa? ¿Sabes qué es lo primero que harían muchos? Se quejarían. Dios, no tengo, y aparte me estás mandando a hacer algo ilógico para conseguir algo ilógico. Yo no puedo, Señor. La queja obstruye a la fe. Un enemigo de la fe es la queja. Deja de quejarte y comienza a creerle a Dios. Deja que tu fe crezca. Mira, la necesidad es el lugar donde Dios va a probar tu fe. Es donde la va a comenzar a hacer crecer. Pero no solo eso. No solamente se trata de necesidad, no solamente se trata de algo que deseo, no solamente se trata de algo que quiero, también se trata de mi corazón. En otras palabras, ¿tu corazón está listo para recibir? ¿Tu corazón está listo para recibir lo que Dios te quiere dar? ¿Tu corazón está listo para recibir eso que Dios te quiere dar? ¿Estamos listos verdaderamente en el corazón? Esta pregunta que te hago la hago constantemente. ¿Qué harías si alguien te regalara 100,000 pesos? ¿Qué harías, iglesia? Porque lo primero que se nos ocurre no es diezmar, no es ofrendar. Se nos ocurren 1000 cosas, menos algo que tenga que ver con la iglesia. Y ese no es un corazón preparado para dar. Y perdona que diga la iglesia, quisiera decir, quiero corregirlo, algo que tenga que ver con Dios. Porque recibiremos 100,000 pesos y lo primero que hagamos tal vez será correr a la plaza, correr a un restaurante caro. Póngale aguacate. Pero menos dar algo al Señor. Porque tal vez cuando Dios nos dé, lo primero que sea es quejarnos. Por fin, Dios. Te tardaste, ¿eh? Yo lo estaba esperando desde hace mucho, pero te tardaste mucho.
Mira lo que dice este pueblo. ¿No somos acaso asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? Vean lo que este pueblo está pensando. ¿No soy yo acaso pueblo del Señor? Es como si yo dijera, ¿no soy yo acaso el pastor? Y como soy el pastor, Dios está obligado a darme. Y Dios no está obligado con nadie. Dios no está obligado a darte. Escúchame. No merecemos nada de lo que Dios nos da. Nada. Somos malos. Y lo único que merecemos de parte de Dios es su juicio, su castigo. Pero damos gracias a Dios porque Dios es grande en misericordia. Y mira, si Dios se comporta misericordioso conmigo, yo elijo lo que Dios me da. Porque sé que Él podría castigarme, pero Él me quiere dar. Y si me quiere dar, yo se lo voy a recibir. ¿Me entiendes? Recibamos del Señor lo que Él nos quiere dar. Pero Dios no está comprometido ni obligado con nosotros. Este pueblo dice, ¿no somos acaso asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó entre ellos. Así es de que Dios prueba tu fe en medio de la necesidad. Pero Dios también prueba tu fe en medio de tu actitud. Y muchos podríamos tener una actitud de reclamo. Dios prueba nuestra fe en medio del orgullo. Porque a veces creemos que lo merecemos. Y no lo merecemos, iglesia. En estos tres campos, en estos tres solamente, yo observo que el Señor no solamente prueba nuestra fe, sino que forja nuestro carácter. Algunas personas pierden el trabajo por una mala actitud. Te platiqué esta historia hace tiempo. Una persona me pidió que orara por ella por trabajo. Oramos y en la semana me habló y me dijo, ya tengo trabajo, pastor. Llegó el fin de semana y me dijo, ya perdí el trabajo, pastor. A la siguiente semana me pidió que oráramos otra vez por trabajo. Oramos. En la semana consiguió trabajo y el fin de semana lo mismo, ya perdí el trabajo, pastor. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué está pasando? ¿O Dios le quita el trabajo? ¿O el diablo le quita el trabajo? ¿O ella se quita el trabajo solita? Pues resulta que cuando le hablaban fuerte, ella lo primero que hacía era salirse del lugar donde trabajaba. No tenía una buena actitud. No le gustaba que le hablaran fuerte. ¿Será que Dios te quiera dar más? Pero que para esto tenga que forjar tu actitud, tenga que forjar tu carácter. ¿Será que Dios te quiera dar, pero para eso tenga que trabajar con tu orgullo? Porque estos pensaron y dijeron, si Dios le echó las 10 plagas a Egipto, pues ahora se las tiene que echar a cualquiera que se meta con nosotros. Y aparte nos debe de dar agua. Por eso este pueblo le dice, y aquí ni siquiera hay agua. Y entonces Dios hace y actúa de forma poderosa y gloriosa. Lee conmigo el versículo 6. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra.
Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. La orden es otra vez ilógica. Ilógica. ¿Se merecían el agua? Papás, mamás, ¿ustedes le darían agua de buena gana a un hijo que les está reclamando? Dame de comer, apúrate. Ya, sírveme. ¿No ves que tengo hambre? ¿No ves que fui a la escuela y estuve todo el día ahí matándome? Ándale, ya dame de comer. Espero que no les pase. Y si les pasa, se los digo yo, denles una cachetada. Pero lo que está sucediendo aquí es nuevamente algo que está fuera de la lógica. Mateo ya se ve muy grande. Y el Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Allí harán que de ella brote el agua y darán de beber a la asamblea. Tal como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Moisés dijo: escuchen, rebeldes. ¿Escuchen cómo? Rebeldes, sopas. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano 2 veces y golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¿Saben por qué creo que esta es una prueba de fe fuerte? Porque ni el mismo Moisés se libró de la prueba. Ni el mismo Moisés. Hay un pasaje que dice que Moisés era manso como ningún otro manso. Y cuando Dios les dice: saquen agua de la roca, ¿cuál fue la instrucción? Mira, Moisés, ve, háblale a la roca y dile que saque agua. Pero no, Moisés va, saca la vara y golpea la roca 2 veces. ¿Saben cuál fue el problema de Moisés? Colocarse en el lugar de Dios y pensar que él merecía la gloria. Iglesia, te digo esto con todo mi corazón. Si estás pasando por un tiempo difícil, es el momento de que tu fe está siendo probada. Pero no solo eso, tu corazón está siendo probado también. ¿Cómo lo sé? Continúa leyendo conmigo. Versículo 13. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas discutieron con el Señor y donde Él manifestó su santidad. ¿Les dio lo que necesitaban? Sí. Pregunta, iglesia, ¿por qué se los dio? ¿Por qué les dio lo que tanto necesitaban?
¿Por qué no simplemente no se los dio y dejó que se murieran? ¿Sabes algo? Dios siempre va a dejar claro que Él es Dios. Contigo y sin ti. Conmigo y sin mí. Pero este lugar, a estas aguas, se los conoce como la fuente de Meribá. ¿Sabes qué significa la palabra Meribá? La palabra Meribá significa reclamo. El lugar donde estos le reclamaron a Dios. Y Dios les dio agua, no porque se lo merecieran, tampoco porque lo necesitaran, sino que se los dio porque Él desea manifestar que Él es Dios. Él se puede expresar, Él te puede dar lo que necesitas. La gran pregunta aquí, iglesia, es si estamos pasando la lección con éxito o sin éxito. Ahora, a este lugar se le llamó como la fuente de Meribá, la fuente del reclamo. En tu necesidad, iglesia, cuando Dios te dé lo que necesitas, porque Él es Dios, porque Él cumple sus promesas, ¿cómo le llamarás a tu prueba? ¿Cómo te encontrará Dios en tu necesidad? ¿Te encontrará con una buena actitud? ¿Te encontrará sin orgullo? Puedes estar pasando necesidad y voltear al cielo y decirle: Dios, eso está muy difícil. Esto me está doliendo hasta el alma. Pero tú eres Dios. Mira, este pueblo no recibió su tierra prometida porque no le creyeron a Dios. Pero quien estaba aprendiendo la lección allí eran los hijos. ¿Sabes quiénes conquistaron la tierra? Los hijos de estos. Y los hijos observaron y vieron que sus padres no creyeron, pero ellos decidieron creer. Por eso tienen la facilidad de creer cuando Dios les dice: dale 6 vueltas y luego dale 7, y entonces grita y la tierra será tuya. Todos queremos una fe de ese nivel. Pero necesitamos aprender lo que este pueblo no aprendió. Necesitamos tener una actitud correcta. Entender que Dios quiere fortalecer nuestra fe. Si estás pasando por el desierto, iglesia, es el momento de que tu fe sea probada. Si estás pasando por necesidad, estás en el momento en el que tu fe está siendo probada. Pero también tu corazón. Termino con esta historia. Una pastora a quien amamos, mi esposa y yo, la pastora Ángeles, una mujer de fe increíble. Ella está cerca del lugar donde yo nací y crecí. Y ellos tienen un terreno. Hacer iglesia en Ciudad de México no es como hacer iglesia en otro lugar del país. Hay lugares donde es más fácil tener un terreno para hacer una iglesia. Nosotros tenemos que pagar renta por ahora. Pero ella entró a un proyecto para construir una iglesia. Y la iglesia era la iglesia más grande construida en kilómetros a la redonda. Cuando estaban colando las estructuras para poner el techo de esa iglesia, ella nos contó que escuchó una voz que le preguntó: ¿y si se cayera? La iglesia había trabajado mucho. Habían invertido muchísimo dinero. Y ella escuchó la voz, cree que de Dios, que le dijo: hija, ¿y si se cayera? Y luego escuchó una segunda pregunta: ¿me seguirías amando igual? Si Dios te quitara lo que tienes, si Dios permitiera que pierdas, la pregunta de Dios es: ¿y si te lo quitan?
¿Y si lo pierdes? Y la segunda pregunta es más fuerte. ¿Me seguirías amando igual? ¿A qué nivel amamos a Dios? ¿A qué nivel, iglesia? Si Dios te quitara lo que tienes, si Dios permitiera que te quitaran lo que más amas, ¿seguirías amando igual a Dios? La pastora dice que pasaron los días. Eso sucedió durante un mes, más de un mes. Estaban estructurando, ponían toda la estructura. Algunos pastores la criticaban, los pastores llegaban y decían: esa mujer se cree Cristo, esa mujer está haciendo una idolatría, está construyendo un megatemplo en vez de dar el dinero a los pobres. La misma iglesia, había gente de su iglesia que la criticaba con todas sus fuerzas. Gente se fue de la iglesia porque para ellos, ella se estaba ocupando el lugar del pastor. Y ella seguía escuchando esa voz, la construcción seguía. Y ella seguía escuchando esa voz que le decía: ¿y si se cae? ¿Me seguirías amando igual? Iglesia, si perdieras algo, ¿abandonarías la iglesia o te quedarías en la iglesia? ¿Sabes? Porque muchos hoy no están en la iglesia. Y no hablo solamente de esta iglesia, sino de todas las iglesias. No están porque están molestos con Dios. Porque porque pasó que perdieron su casa, pasó que perdieron el trabajo, pasó que perdieron todo. No aman a Dios en realidad. Y la pastora siguió escuchando las dos preguntas. Y antes de terminar la construcción, antes de terminar el colado, escuchó por última vez la voz. Y ella respondió y dijo: Dios, si esto se cayera, yo te seguiría amando igual. Yo te amo. Terminó la construcción y todo parecía bien. Eso fue en la mañana. Personas de otras iglesias fueron a ayudar al colado. Y cuando terminó, todos estaban felices, comieron rico, se fueron a sus casas. Y en la tarde se escuchó un estruendo en todo el pueblo. Se cayó. Y las voces no callaron. Los pastores que la criticaron dijeron: ¡ah! ¡Pastora idólatra! Los que estaban en contra de ella fueron felices. Los que se fueron de la iglesia se pusieron felices. Los que nos quedamos con ella nos entristecimos con ella. Pero al día de hoy, si algo me queda claro, es que esa mujer ama a Dios. Al día de hoy, ella sigue pastoreando con la misma pasión que le caracteriza a ella. Un día la voy a invitar. Ella solo predica 20 minutos, pero son los 20 minutos más pasionales que puedes escuchar en una predicación. Gente que ama a Dios. Hoy, la semana pasada, pasamos por ahí. Y siempre que paso por ahí, para mí, cuando el camino que lleva a mi casa, a fuerza tengo que pasar frente del templo que ella construyó. Y acabo de pasar la semana pasada y volteé a ver el templo y está en nuevas obras, están construyendo otra vez. Eso a mí me dice que esa mujer le sigue creyendo a Dios. No importa si se cae. Queremos nuestro Jericó. ¿Quieres conquistar Jericó, iglesia? Entonces prepárate en el desierto para creerle a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Deja que Dios forje tu carácter. Y verás que cuando llegue tu Jericó, lo vas a conquistar de forma brutal.
¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie y vamos a orar.